Nunca imaginé que un solo texto podría cambiar el curso de toda mi vida. Era una tarde tranquila de domingo cuando recibí el mensaje de mi amiga Lily. Oye, este fin de semana hay un reto de cambio de imagen de hombre a mujer en la Academia Trans, tienes que unirte. Te prometo que cambiará tu imagen. Al principio me reí. ¿Yo? ¿En un reto de cambio de imagen completo? Apenas sabía hacerme un nudo de corbata, y mucho menos contornearme la cara o andar con tacones. Pero había algo en el tono de Lily, algo travieso e insistente, que me aceleró el pulso. Pasé el resto del día imaginando cómo sería. ¿Fracasaría estrepitosamente? ¿Pasaría vergüenza delante de desconocidos? ¿O podría realmente disfrutarlo? La idea me atormentaba, emocionante y aterradora a la vez. Para cuando llegó el sábado, ya había aceptado el reto. Tenía los nervios a flor de piel, el corazón me latía con fuerza de anticipación y temor. En cuanto pisé el campus de la academia, lo sentí. Una energía de posibilidad, transformación y la emoción de descubrir una versión de mí misma que nunca me había atrevido a explorar. La primera impresión me llegó en el probador. Me quedé mirando la hilera de vestidos, faldas, blusas, tacones y pelucas, todos en colores vibrantes, telas suaves y lentejuelas brillantes. Me temblaban las manos al coger un vestido vaporoso de color pastel, cuya suavidad me resultaba extraña y embriagadora. Luego llegó el maquillaje. Base, corrector, rubor, sombra de ojos, delineador, rímel. Cada producto era como una pincelada sobre un lienzo que no reconocía. Mientras difuminaba la base en la mandíbula, no pude evitar maravillarme con las sutiles curvas que empezaban a emerger, la suavidad que antes no tenía. La peluca fue el toque final. Largos y sedosos mechones de cabello castaño que enmarcaban mi rostro a la perfección. Cuando por fin me miré al espejo, me quedé paralizada. El reflejo que me devolvía la mirada no era yo misma. Era alguien nuevo, alguien atractivo, juguetón, femenino. Mis ojos se abrieron de par en par. Mis labios se abrieron de asombro, el corazón me latía con fuerza. ¿Soy yo? Susurré, casi con miedo de respirar. La instructora, una mujer alta y segura de sí misma llamada Selene, se acercó con una cálida sonrisa. Exactamente. Pero no es solo la apariencia, sino como sentir en ello. La confianza lo es todo. El día se convirtió rápidamente en un torbellino de lecciones, desafíos y descubrimientos personales. Aprendimos a caminar con tacones, tambaleándonos al principio, con los brazos ligeramente agitándose y las rodillas rígidas, hasta que cada paso se volvió elegante y pausado, una danza de aplomo y equilibrio. Luego vinieron las clases de maquillaje. Aprendí a perfilar mi rostro, definir mis pómulos y suavizar la mandíbula. El labial se volvió mágico, el delineador, poderoso. Cada pincelada transformó no solo mis rasgos, sino también mi percepción de mí misma. Practicamos gestos, expresiones, incluso la voz. Aprendí a hablar suave pero con seguridad, a reír con ligereza pero con encanto, a inclinar la cabeza de maneras que transmitían alegría y elegancia. Cada espejo, cada reflejo, se convirtió en una conversación, un diálogo entre quien había sido y quien podría ser. A la hora del almuerzo, hicimos una pausa. Caminé hacia la cafetería, con los tacones resonando suavemente contra el suelo y el vestido balanceándose sobre mis rodillas. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con admiración, y otros podía sentir un sutil juicio. Pero me di cuenta de algo emocionante. No me importaba. Todavía no. Estaba explorando, descubriendo, transformándome. El siguiente reto fue la interacción con el público. Nos emparejaron y nos enviaron a un parque cercano para acercarnos a desconocidos, felicitarnos y entablar conversaciones. Mi corazón latía con fuerza al acercarme a un grupo pequeño. «Hola», dije suavemente, con una voz más aguda de lo habitual, intentando sonar informal. Sonrieron, me devolvieron el saludo y conversaron con amabilidad. Mi confianza aumentó. Paso a paso, interacción tras interacción, sentí un cambio en mi interior. Cuanto más aceptaba esta personalidad, más libre me sentía. El mundo no me juzgaba, sino que respondía a la confianza que irradiaba. Al final de la tarde, me di cuenta de algo profundo. La transformación no era solo externa. Cada atuendo, cada gesto, cada pincelada de maquillaje cuidadosamente aplicada despertaba una parte de mí que desconocía. La curiosidad, la alegría, la audacia, siempre habían estado ahí, sepultadas bajo el miedo y la rutina. El último reto del día fue una presentación. Debíamos presentarnos ante la academia, un desfile, una pose y una breve introducción.
Me temblaban las piernas al subir al escenario, las luces cálidas contra mi piel. El público vibraba de expectación. Al principio caminé despacio, adaptándome al balanceo de mis caderas y al suave clic de los tacones. Luego, respirando hondo, me dejé llevar por el movimiento. El vestido se arremolinaba en mis piernas, la peluca reflejaba la luz. Mi postura era erguida, segura, exigiendo atención. Al llegar al final de la pasarela, me giré para mirar al público, sonriendo suavemente. «Hola, soy yo», dije con voz firme y ojos brillantes. Los aplausos me golpearon como una ola. No por el vestido, ni por el maquillaje, sino por persona en la que me había convertido en ese momento. Después del desfile, volvimos a los probadores. Me quité el vestido, los tacones, la peluca, el maquillaje, pero la sensación persistió. Confianza, empoderamiento y la emocionante comprensión de que podía explorar, jugar y encarnar una nueva personalidad a voluntad. Selene se acercó, sonriendo con complicidad. «Has descubierto la lección más importante», dijo. «No se trata de parecerse a otra persona. Se trata de verte a ti mismo de manera diferente, abrazar las posibilidades y atreverte a ser quien nunca te has permitido ser». Asentí con el corazón lleno y los ojos brillantes. Había cruzado un umbral que me aterraba, y al otro lado había euforia, libertad y una nueva identidad que podía llevar adelante. Caminando a casa, con los tacones en la mano y la peluca guardada en el bolso, reflexioné sobre el día. Cada miedo, cada duda, cada tropiezo incómodo había sido un paso hacia el empoderamiento. Me había atrevido y lo había descubierto. La academia me había dado una lección mucho más profunda que el maquillaje y los vestidos. Me había dado el coraje para explorarme a mí misma, la libertad para jugar y la confianza para abrazar las múltiples facetas de mi identidad, sin vergüenza, sin miedo y con plena alegría. Y mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas ante mí, sonreí. Ya no era la misma persona que había sido esa mañana. Era audaz, juguetona, empoderada y completamente viva. Y sabía que esto era solo el comienzo del viaje. La mañana después de inscribirme en el reto, todo se sentía diferente. Incluso las cosas más sencillas de repente parecían pruebas de valentía. Al pasar junto al espejo del baño, me vi reflejada y me estremecí. La idea de transformarme en alguien femenino ahora rondaba cada pensamiento. Se suponía que debía ser yo misma, segura, despreocupada, normal, pero mi mente se negaba a seguir así. En el trabajo, se empezaron a introducir inconscientemente cambios sutiles en mi postura y mi forma de hablar. Noté que mis compañeros me miraban diferente, quizá porque tenía los hombros más rectos, quizá porque mis movimientos se habían suavizado. Podía oír susurros. «¿Te ves? Diferente», dijo un compañero, ladeando la cabeza, con la curiosidad reflejada en el rostro. «¿Diferente? ¿Cómo?», pregunté con la voz un poco más tensa de lo habitual. Se encogió de hombros. «No sé, algo ha cambiado. ¿Te ves más ligera?» «Más ligero». Esa fue la palabra que se me quedó grabada. Reí torpemente, presa del pánico. ¿Era visible? ¿Todos notaban los pequeños indicios de cambio? Mi confianza flaqueó, pero no podía dejar de pensar en el desafío que me aguardaba. Incluso las interacciones casuales con mis amigos se volvían tensas. Me molestaban sin parar, algunas bromas más agudas que otras. «¿Seguro que puedes lograrlo?», preguntó Lily mientras tomábamos un café, sonriendo. Pero tras su mirada, pude percibir curiosidad, anticipación y tal vez incluso orgullo. También empecé a percibir mi propio cuerpo de forma diferente. Cada reflejo, en el ascensor, en el escaparate de una tienda, en las puertas de cristal, me hacía reflexionar. ¿Y si no podía encarnar la persona que imaginaba? ¿Y si tropezaba, tartamudeaba o hacía el ridículo? La ansiedad y la emoción luchaban en mi interior. Por la tarde, me encontré caminando con más cautela, probando mi equilibrio, ajustando mi postura, practicando sutilmente los movimientos que sabía que necesitaría en la academia. Incluso la forma en que movía las manos, la inclinación de la cabeza, el tono de mi risa, todo se convirtió en un ensayo para una transformación que aún no había experimentado. Pero en medio del nerviosismo, surgió una pequeña chispa de emoción. Me di cuenta de que esta disrupción, esta sensación de ser yo misma y algo completamente distinto, era el primer paso para descubrir una faceta de mí que no me había atrevido a explorar. Sentía cómo crecían el reto, el desafío y la emoción. El mundo que me rodeaba era como un escenario, y pronto me subiría a él plenamente, sin miedo y completamente transformada. Esa noche, sola en mi apartamento, comenzó la verdadera experimentación.
Me había pasado el día imaginando el cambio de imagen, pero ahora era el momento de darle vida, lejos de las críticas y de las miradas indiscretas. El corazón me latía con fuerza al abrir la bolsa de ropa y maquillaje que había traído para el reto. Cada prenda, de repente, estaba cargada de posibilidades y nervios. Empecé con la base, dudando mientras mis dedos se cernían sobre la suave crema. El primer contacto con mi piel me provocó un escalofrío. Lentamente, la difuminé por el rostro, difuminando las sombras y suavizando los ángulos que siempre había considerado demasiado marcados. Por primera vez, vi un reflejo que no era exactamente yo, pero que tampoco me resultaba del todo desconocido. Era prometedor. Luego vinieron los ojos. Apreté el delineador como si tuviera algún poder secreto, temblando ligeramente. Una línea delicada a lo largo del párpado superior. Un toque al final, rímel cubriendo cada pestaña. Mis ojos se abrieron como platos en el espejo. El efecto fue sutil, pero transformador. De repente, mi mirada se sintió diferente, más ligera, expresiva, más cautivadora. La peluca fue el toque final, el toque atrevido. Largos y sedosos mechones castaños me rozaban los hombros, enmarcando mi rostro a la perfección. La ajusté con cuidado, retrocediendo un paso para admirar el reflejo. La desconocida en el espejo sonrió con dulzura, juguetona y segura. Reí en silencio para mí misma. El sonido me resultó extraño, pero emocionante. La curiosidad me invadió. Experimenté con gestos, inclinando la cabeza, contoneando las caderas mientras caminaba por el apartamento, probando el balanceo del vestido que había elegido para el reto. Practiqué hablar con un tono más ligero, suavizando la voz, dejándola fluir con naturalidad. Cada movimiento, cada sonido, era como descubrir una habitación secreta en mi propio cuerpo. Al principio, me tambaleé. La voz se me quebró, los pasos fueron torpes, las manos temblaron. Pero poco a poco, la confianza fue invadiendo mi ser. Di vueltas frente al espejo, observando la tela ondear, sintiendo la oleada de alegría. Me invadió una emoción a partes iguales de miedo y euforia. Probé diferentes atuendos, texturas y accesorios. Faldas de seda, blusas vaporosas, pendientes delicados, tacones altos que me hacían tambalear y ajustar mi postura. Cada combinación revelaba una nueva posibilidad, una nueva forma de habitar esta versión de mí misma. Podía ver la personalidad atrevida y audaz que acechaba bajo mi exterior nervioso, esperando cobrar vida. Al final de la noche, estaba exhausta pero eufórica. Mi apartamento, antes solo paredes y muebles, se había convertido en un escenario privado, un patio de juegos para explorar. Había vislumbrado la emoción de la transformación, el poder de decisión y la emoción de descubrir quién podía ser. Por primera vez, me di cuenta de que ya no se trataba solo de un reto. Se trataba de libertad. Libertad para explorar, expresar y encarnar una parte de mí que siempre había ignorado. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que no iba a detenerme allí. La primera vez que salí completamente vestida, sentí que el corazón se me salía del pecho. Mi apartamento había sido un lugar de recreo seguro, pero las calles, los cafés y las aceras eran un mundo completamente diferente. Cada transeúnte era un posible observador, un posible juez. El aire mismo parecía cargado de anticipación. Había elegido mi atuendo con cuidado. Una falda vaporosa que se mecía con cada paso, una blusa suave que se ajustaba a mis hombros lo justo y unos tacones que me hicieron tambalear un poco al principio, pero me obligaron a enderezar la postura. Me vi reflejada en el escaparate de una tienda y me quedé paralizada. La persona que me devolvía la mirada era Joy, al mismo tiempo alguien completamente nuevo, femenina, alegre y segura de mí misma. Las reacciones fueron inmediatas. Las miradas se detuvieron un poco más de lo habitual. Los susurros se extendieron por los rincones. Algunas sonrisas eran cálidas, otras curiosas. Sentía los nervios tensos como un alambre. Pero con cada mirada, cada sutil reconocimiento, algo dentro de mí se encendía. El miedo a la exposición era real, pero también lo era la emoción de ser visto y admirado. Practiqué pequeñas interacciones. Preguntarle a un desconocido cómo llegar, felicitar a un transeúnte, conversar informalmente con un barista. Cada encuentro era una prueba, y cada pequeño logro, una sonrisa de vuelta, un cumplido, una mirada juguetona, me llenaba de poder. Sentía que mi confianza crecía con cada paso, mis movimientos más fluidos, mis gestos deliberados y elegantes. El balanceo de mis caderas, la inclinación de mi cabeza, la sutil elevación de mi barbilla, todo se convirtió en parte de un lenguaje que estaba aprendiendo a hablar. Reía levemente con los chistes, hablaba suave pero asertivamente,
y con cada interacción sentía una emocionante sensación de autenticidad. Por primera vez me di cuenta de que explorar la feminidad no se trataba solo de apariencias. Se trataba de presencia, confianza y atreverme a ocupar un espacio de una manera que nunca antes me había permitido. Para cuando regresé a la academia, había experimentado docenas de estos pequeños triunfos. Mi diario rebosaba de notas, consejos para caminar, retoques de maquillaje, expresiones que funcionaban, momentos en los que las reacciones de desconocidos me empoderaban en lugar de intimidarme. Cada detalle era un paso más hacia la maestría, un paso más hacia el descubrimiento de la persona audaz, juguetona y segura que había estado ocultando. Esa noche, solo en mi apartamento, me miré al espejo y sonreí. El reflejo ya no me era ajeno. Había madurado, aprendido de él, e incluso fuera de la seguridad de la academia, había empezado a apropiármelo. El reto se había convertido en algo más que un reto. Se había convertido en un viaje de autodescubrimiento y yo apenas estaba empezando. Llegó el día de la presentación final, y con él, una tormenta de nervios y euforia. Durante semanas, había practicado, explorado y desarrollado esta nueva personalidad, pero nada me preparaba del todo para subir al escenario de la academia frente a un público de instructores, compañeros de clase e incluso desconocidos. Tras bambalinas, me ajusté el atuendo por última vez. Un vestido de seda brillante que se ajustaba a la perfección a mis curvas, tacones que se habían convertido en cómodos compañeros y mi peluca cayendo en ondas perfectas sobre mis hombros. Me temblaban ligeramente las manos al revisarme el maquillaje, aunque el reflejo en el espejo ahora me resultaba familiar. Fuerte, seguro y juguetón. Los primeros pasos en el escenario fueron aterradores. Sentía las piernas como gelatina y el corazón me latía con fuerza. Pero las luces, el público, la energía de la sala, todo se convirtió en una corriente que me impulsaba hacia adelante. Me concentré en el balanceo de mis caderas, la elevación de mi barbilla, la firmeza de mi cabeza. Paso a paso, movimiento a movimiento, comencé a habitar plenamente esta versión de mí misma. El público reaccionó de inmediato. Algunos susurraban, otros aplaudían, otros simplemente miraban, cautivados. Me di cuenta de que cada detalle, el vestido, el maquillaje, los gestos, incluso la voz que había practicado sin parar, trabajaba en conjunto para crear no solo una imagen, sino una presencia. Me veían plenamente y sentí una oleada de poder sin precedentes. Cuando me tocó presentarme, mi voz era firme, suave y melódica. «Hola, soy yo», dije, sonriendo amablemente al público. La sencillez de mis palabras me hizo sentir profunda. No se referían a quién había sido antes, sino a quién era en ese momento. El aplauso que siguió fue ensordecedor, afirmativo y embriagador. Pero en medio de la euforia, hubo un atisbo de miedo. ¿Y si alguien me reconocía como la versión tímida y torpe de mí misma de antes? ¿Y si tropezaba, flaqueaba o fracasaba? Respiré hondo, recordándome que no se trataba de perfección, sino de valentía, descubrimiento de aceptar las partes de mí que siempre había ocultado. Al final del show, me sentí transformada en todos los sentidos. Los aplausos, las sonrisas, la admiración, no eran solo por mi apariencia, sino por la confianza, la audacia, la autenticidad que había encarnado. Había dado un paso al frente, había enfrentado mis miedos y había salido fortalecida. Después, entre bastidores, Selene se me acercó con los ojos brillantes. «Lo lograste. No solo el look, sino el presencia, esa es la verdadera transformación». Asentí, sin aliento, sonriendo. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente yo misma, juguetona, audaz, femenina y sin miedo. El desafío me había llevado al límite, pero al otro lado había euforia, confianza y una libertad que jamás olvidaría.